En este momento vamos a tener una porción de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios que vamos a compartir esta noche o en este momento se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. Es un privilegio para nosotros poder compartir esta hermosa palabra que se encuentra acá a la altura del verso 5. Y leemos en el nombre de Jesús. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, creado. Alabado sea el nombre del Señor. En este momento, amados hermanos, nosotros vamos a estar compartiendo la palabra, enseñando la palabra del Señor acerca de por qué existe el mal en la tierra, por qué existe la maldad en la tierra. Desde el principio nosotros podemos considerar que la maldad entró a través del pecado, a través de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y se puede apreciar, ¿verdad?, cómo el mal se origina en la faz de la tierra. Sin embargo, nosotros podemos apreciar que la maldad en los seres humanos aparentemente tiene una razón de ser. Tiene una causa, tiene un motivo. Hay algo que motiva la maldad para que exista en la faz de la tierra, porque podemos entender, ¿verdad?, que la maldad es parte de la realidad, es parte propia de la realidad, propia de un mundo degenerado, de un mundo caído, de un mundo que ha sido dañado, de un mundo que ha sido maltratado. Entonces, desde esa premisa nosotros podemos hablar acerca de la maldad, pero aquí hay algunos puntos muy interesantes que debemos ver, y es acerca de que dice la palabra que Dios vio la tierra, o sea, Él se inclinó para ver. Eso, digamos, es una forma, la palabra de expresar, ¿verdad?, de que Dios se detuvo para ver lo que estaba sucediendo en la tierra. Y vio, observó que la maldad era mucha en los hombres, que el hombre había corrompido su camino, que el hombre había corrompido su forma de ser, que el hombre había corrompido su forma de actuar. En sentido general, el hombre o el ser humano estaba llamado para ayudar a elevar el mundo, santificar el mundo. Es decir, el hombre y la mujer, el ser humano, tenía que elevar su alma, elevar los niveles espirituales del mundo de su generación o en cada generación para que el mundo se pudiera elevar. Pero entonces aquí vemos que la generación de los noágida, la generación de Noé, la generación prediluviana, era una de las generaciones más corruptas que podemos encontrar en la Biblia. ¿Por qué era una generación corrupta? ¿Y por qué existía la maldad? Bueno, el ser humano tenía que contrarrestar el mal. El ser humano no está para seguirle camino al mal. El ser humano no está para pecar. El ser humano no está para cometer adulterio. El ser humano no está para fornicar. El ser humano no está para robar. El ser humano no está para mentir, sino que el ser humano fue puesto en la tierra para obedecer la palabra de Dios, para cumplir los mandamientos, para amar a Dios, para amar al prójimo. Ahora bien, usted me puede preguntar, ¿por qué entonces el hombre peca? ¿Por qué entonces la mujer peca? ¿Por qué entonces los seres humanos se corrompen? ¿Y por qué los seres humanos hacen mal? En el accionar propio de la vida, el ser humano debiera purificar sus pasos, purificar su camino. Y ese lo encontramos en la Biblia, que es el llamado
que Dios le hace a los seres humanos desde el principio. Pero entonces aquí Dios dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre, haber creado a Adán, haber creado a Eva. Me parece que es un poco contradictorio, y escúchenme bien, quisiera que me siguieran en este asunto, porque en el capítulo 1 y verso 26 del libro de Génesis, Dios crea al hombre conforme a su imagen y su semejanza y da una descripción del ser humano tal como él lo había diseñado, tal como él había querido que el hombre se comportara. Y en el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera, es decir, Dios bendijo al hombre, Dios bendijo a la mujer, Dios bendijo todo lo que había creado y se había agradado de todo esto. Sin embargo, ahora en el capítulo 6 del Génesis, unos 700, 800 años después, está diciendo, oye, me duele haber creado al hombre, me duele haber creado la mujer. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque si él dice en un tiempo me agrada, ahora me está diciendo no me agrada. Me está diciendo me gusta, ahora está diciendo no me gusta. Dice en el primer plano, yo lo creé a mi imagen, a mi semejanza, para que cumpla mis mandamientos, para que me ame, para que esté conmigo. Y ahora está diciendo, me desagrada porque es malo, me desagrada porque es violento, me desagrada por un sinnúmero de cosas que menciona aquí en la Biblia que nosotros tenemos que ver con mucho detenimiento. Porque al fin y al cabo, aparentemente el Señor aquí cuando dice que va a destruir al hombre o que le duele haberlo, porque le duele haberlo creado, porque su pensamiento es de continuo al mal, precisamente el Señor no está refiriéndose directamente al ser humano, sino que está refiriéndose al mal que está en él, que opera en él, que lo dirige, que le enseña, que lo instruye. Porque el propósito ideal no es que el hombre se contamine con la maldad, o sea, con el pecado. Entonces, por eso la Biblia habla en estos términos y me estoy yendo un poco suave para que lo podamos entender, para que lo podamos comprender y lo podamos digerir. Es decir, cuando Dios dice que se arrepiente de haber hecho el hombre en la tierra, sencillamente se arrepiente Dios de verdad de haber hecho el hombre. Se arrepiente el Señor. Él dice en la Biblia que en él no hay sombra de variaciones. Entonces, si él dice que lo bendice, que se agrada de él, ¿por qué aquí me está diciendo se arrepiente de haberlo creado y de haberlo puesto en la tierra? Es decir, él se retrotrae, ¿verdad? Dice, lo que antes yo quise hacer, ya no lo quiero. Lo que yo antes había diseñado, ya no lo quiero. Entonces, si en él no hay sombra de variaciones, tal como me lo dice la Biblia, entonces aquí hay un punto que nosotros debemos ver y es entender dónde recae ese rechazo de Dios. Obviamente dice que le dolió, le afectó de alguna manera, pero, entendemos que el Señor está hablando aquí para que nosotros, los seres humanos, le podamos entender, porque en Dios no opera así, porque ¿qué le puede doler a Dios? ¿Qué le puede afectar a Dios? A un ser inmutable, un ser que en él no hay sombra de variaciones, tal como existe en nosotros los seres humanos, que a veces yo me enojo con mi amigo, me enojo con mi hermano, me enojo con mi papá, me enojo con mi mamá y con todos los seres humanos que nos rodean, y a veces hasta nos enemistamos con las personas que nos aman y que nosotros amamos. Bien, entonces en ese sentido vemos en el verso 7 donde dice, raeré de sobre la faz de la tierra, raeré de sobre la faz de la tierra
a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, repite, de haberlos hecho. Es decir, aquí hay una repetición, lo que indica que el juicio habría de ejecutarse prácticamente de inmediato. El juicio que estaba determinado, que obviamente en las generaciones de Noé, que era el diluvio que él iba a ejecutar para limpiar, para quitar toda la maldad que se había ensanchado, que se había incrementado en toda la faz de la tierra. Pero aparentemente no solamente el hombre se había corrompido, sino también los animales, las bestias, los reptiles, todo lo que existía se había corrompido. Pero usted dirá, ¿y cómo es esto? ¿De qué manera pueden los animales corromperse? ¿De qué manera pueden las aves corromperse? ¿De qué manera pueden los reptiles corromperse? Bueno, cuando se incrementa la maldad, incluso todo lo que concierne a la atmósfera terrestre, que es digamos, el radio de operación de los seres humanos, porque todos sabemos que cuando se incrementa el pecado se enseñorea de las personas que lo cometen. El pecado se enseñorea de los pueblos que cometen mucho pecado. El pecado se enseñorea de las ciudades donde se comete mucho pecado. Entonces, al enseñorearse el pecado, también se enseñorea aquel que dirige el pecado, que es el diablo y sus demonios. Entonces, aquí está el punto que nosotros debemos ver. El mal no existe así porque sí. El mal tiene una razón de ser en la faz de la tierra. Ahora bien, nosotros estamos para santificar el mundo, para elevar el mundo, no para que el mundo se degrade, no para que el mundo se corrompa, sino para elevar el mundo. Ahora bien, puesto que el mundo ha sido decretado bajo maldición, nosotros entonces somos declarados como advenedizos en esta tierra. Nosotros somos declarados como personas que estamos aquí, pero que no somos de aquí. Es decir, que nosotros somos como visitantes en esta tierra. Somos extranjeros en esta tierra, porque la maldad ha permeado todas las esferas de la tierra. La maldad ha permeado todos los estratos sociales. El pecado se encuentra en todos los estratos y en todas las generaciones y en todas las edades. Y ese es el problema. Podemos encontrar en el capítulo 1 del libro Los Romanos, donde el apóstol Pablo describe cómo era que estaba de corrompida la generación de los noágidas, la generación de Noé, y cómo se encontraban. Él lo describe: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga bien, que hace mucha relación. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Eso fue lo que pasó en esa generación. Empezaron los hombres a corromperse de tal manera, empezaron los hombres a idolatrear, empezaron los hombres a elevarse a su ego, ¿verdad? A practicar la homosexualidad, el lesbianismo y todo tipo de pecado que son innombrables. Entonces, eso fue realmente lo que pasó en aquella generación. Y por eso dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y ese fue el problema, que ellos se corrompieron de tal manera, comenzaron a practicar el lesbianismo, la homosexualidad y todo ese tipo de pecado, incluyendo el bestialismo o la zoofilia. Entonces, esa generación se pervirtió en ese grado, en esos niveles. Y por eso Dios visitó la maldad de ellos. Entiéndase esto. La maldad de ellos es lo que hay que ver. Dios en realidad ama al ser humano, como se ha dicho anteriormente, pero aborrece las prácticas pecaminosas, las prácticas malsanas de muchos seres humanos. Entonces, Dios está llamando a todas las generaciones que deben entender esto. La generación en que estamos viviendo hoy no es la mejor, y ese es el problema. Porque hay mucha forma de que la maldad se ha podido colar de generación en generación. Dios ha destruido varias generaciones, ¿verdad? O ha enjuiciado, porque la palabra destruido como que suena cruel. Yo prefiero usar la palabra juicio. No entender el juicio como un acto de venganza, como mucha gente lo entiende, de que Dios es un ser vengativo, de que Dios es un ser de que tú le haces algo y Él viene contra ti a destruirte. No, no, no. Dios no opera así. En realidad, Dios no opera así. ¿Cómo opera nuestro Dios? Lo primero que tenemos que ver son sus atributos para poder entender su naturaleza, para poder entender su carácter. Y en tal sentido, como uno de sus atributos principales es su santidad, es un ser santo, un ser puro. Entonces ahí se establece su justicia. ¿En qué? En que lo que no está de acorde con su carácter santo, que es su voluntad, ¿verdad? Entonces eso hay que quitarlo, hay que cambiarlo. Y entonces Él impone su misericordia. Y eso es entonces lo que llamamos los juicios de Dios. Y eso hay que entenderlo. Bien, entonces, de igual forma, el apóstol Judas, San Judas, habla también en términos de qué era lo que estaba pasando en ese tiempo. Bien, él comienza hablando desde el tiempo de Enoc, que era, si mal no recuerdo, bisabuelo de Noé, que vivió la séptima generación después de Adán. Este hombre profetizó en términos de cómo estaba sucediendo en aquella generación y de que era una generación violenta, era una generación mala, estaba corrompida, estaba dañada. Y por eso él enseña en estos términos diciendo: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son, y los define así, murmuradores. Ay, 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 ay. Son murmuradores. Murmuradores. Querellosos, andan según sus propios deseos. Escucha esto: andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Gloria a Dios para siempre. Esto es serio. Esto es serio porque eso nosotros lo vemos actualmente. Lo vemos en nuestra generación. Lo vemos entre nosotros. A veces lo vemos hasta en gente de iglesia. Son murmuradores. Son detractores. Se inflaman. Se crecen.
se van tras sus propios deseos, algunos. Entonces, hay que ver esta palabra en su justa dimensión, porque todo esto que acabamos de ver se da en un plano del mundo, ¿verdad? Y nosotros así lo podemos entender. En un plano entre personas impías, entre personas que no han conocido al Señor, entre personas que no han sido lavadas con la sangre de Cristo, entre personas que no han sido regeneradas, entre personas que no se han elevado espiritualmente. Hasta ahí lo podemos entender. Donde prácticamente no lo podemos entender es cuando entonces se expresa en un plano eclesiástico, donde digamos, bueno, las personas que han sido regeneradas, que han sido lavadas con la sangre de Cristo, que han sido transformadas en su bautismo, en su muerte y en su resurrección, que han sido parte de los padecimientos de Cristo, se supone, se entiende, se supone que no andan en este tipo de cosas. Se entiende que no andan en la calumnia, que no son calumniadores, que no son borrachones, que no son bebedores, no son dados al vino, no son fornicarios, no son adúlteros, no son mentirosos y no practican estos tipos de males. Pero entonces hay un problema. Aquí hay un problema que tenemos que ver. Porque ¿por qué entonces esto entra incluso a las paredes de la iglesia o al seno de la iglesia y trata? El apóstol Pablo habla de esto. ¿Por qué todos los apóstoles hablaron de esto? Bueno, por una razón principal. La batalla que se está librando entre el bien y el mal, porque por eso existe el mal, porque hay una batalla entre el bien y el mal. El mal es parte de la naturaleza, es parte de la realidad del mundo, es parte de la realidad del contexto social y se entreteje, ¿verdad?, en todos los estratos sociales. Por eso, de cada generación, Dios saca personas y establece su reino en esas personas. Repito, sin embargo, se entiende que las personas del reino no deben actuar así. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Bueno, la maldad se ha incrementado y se ha vestido de filosofía. La maldad se ha incrementado y se ha vestido de psicología. La maldad se ha incrementado y se ha vestido de dogmas religiosos. La maldad se ha incrementado y se ha vestido diferentes ropas que son indescriptibles dentro de la iglesia, pero existen. Por ejemplo, lo que antes se conocía como falsos maestros, falsos profetas más bien, hoy son falsos maestros, enseñando doctrina de hombre, enseñando rudimentos de hombre. Hoy se anda enseñando por ahí que nosotros debemos volver al judaísmo. Por ejemplo, muchas personas están profesando ser judaizantes, destruyendo muchas iglesias, destruyendo muchas congregaciones con filosofías judaizantes. No tengo nada contra el judaísmo, no tengo nada contra los judíos. Sin embargo, debemos ver todas las cosas en su justa dimensión. O somos cristianos o somos judíos. O somos seguidores de Cristo o somos seguidores de la cábala. O seguimos las enseñanzas de Cristo o seguimos las enseñanzas de la cábala. No podemos estar en las dos. Porque la cábala, por ejemplo, enseña en contra de Jesús. El Talmud, por ejemplo, habla en contra de Jesús. El Zohar habla en contra de Jesús. Un renombrado maestro del judaísmo llamado Maimónides, por ejemplo, habla en contra de Jesús. Entonces, si ellos hablan en contra de Jesús,
yo no puedo seguir esas enseñanzas. Porque si sigo esas enseñanzas, estoy siguiendo doctrina de demonio. Estoy siguiendo doctrina que son de Satanás. Porque me están enseñando o me quieren enseñar, incluso en las iglesias, hasta de la reencarnación, de la mentesicosis, de teorías y filosofías griegas. Por favor, señores, ¿hasta cuándo la iglesia de Cristo no va a madurar? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo no va a entender que debe salirse de todas esas doctrinas, de todos esos rudimentos, de todas esas cosas, buscando mucho más allá de lo que debemos cumplir? Nosotros, la iglesia de Cristo, debe afianzarse en la muerte y la resurrección de Cristo. En eso es que debe la iglesia afianzarse. Hasta que la iglesia no entienda eso, que nuestra vida, nuestra existencia debe depender enteramente de los padecimientos del Mesías, de la muerte y resurrección de nuestro Cristo, en quien nosotros tenemos victoria, entonces vamos a tener problemas. Y por eso estamos nadando en un fango, estamos nadando en el mismo lodo, porque no nos están permitiendo adentrarnos a la Biblia, a la palabra del Señor, y por eso la maldad se incrementa. Yo no quisiera decir esto, o no quisiera más bien que se me ofendiera mucha gente. Yo me lo pueden explicar como sea, pero yo no entiendo la razón porque varios pastores no se pueden juntar entre ellos. Tanto así que si los miembros de una iglesia van a otra, lo ponen en disciplina. No se pueden juntar los hermanos. No pueden ir a un culto X. Hermanos, si es de Dios, pueden ir, entiendo yo. Obviamente yo no voy a imponerle nada a ningún pastor, porque de hecho cada pastor le dará cuenta a Dios. Pero eso tenemos que verlo en su justa dimensión. Los pastores muchas veces de un mismo barrio no se pueden juntar para una campaña. Los pastores muchas veces de una misma comunidad no confraternizan uno con otro, porque el otro es más mundano, porque el otro hace esto, porque el otro no hace lo otro. Entonces, ¿hasta cuándo la iglesia de Cristo va a estar en eso? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo se va a dejar engañar de Satanás? Entonces, debemos entender que la existencia del mal es precisamente para eso. Para dañar, para maltratar, para destruir incluso el pueblo de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos una promesa, tenemos una garantía. Nos dice nuestro Señor Jesucristo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Aleluya. Ay, santo. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El infierno entero, Satanás y sus demonios se van a levantar contra tu vida, se van a levantar contra tu iglesia, se van a levantar contra tu ministerio, pero no van a prevalecer. Escucha esto, no van a prevalecer, porque el Dios Todopoderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te dará la victoria. Dice el salmista David: se levantarán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. Cuando yo leí esta palabra, yo me sorprendí. Yo dije, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que si yo estoy en guerra, se van a levantar 1000 contra mí o 10,000 contra mí por un lado? 1000 por un lado, 10,000 por otro. Es decir, se multiplicaron por 10. Eso es problemático, pero no estamos hablando de unidades, estamos hablando de millares contra mí. ¿Y cómo van a venir por un lado, otro por otro, etcétera? El salmista David estaba hablando de ejércitos. El salmista David estaba hablando de filisteos, por ejemplo, de ejércitos filisteos. El salmista estaba hablando ahí de personas carnales. Pues no.
El salmista David estaba hablando de entidades demoníacas que se levantan contra tu vida, contra mi vida, contra la iglesia. Y aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle muy importante que tenemos que ver. Y es que, por ejemplo, el espíritu inmundo que quiere seducirte para que tú hables mentira es uno. Ese es uno. Es una designación. El espíritu inmundo que quiere que tú murmures y calumnie es uno. Ese es uno. El espíritu inmundo que quiere que tú forniques es otro. Aleluya. Yo no sé si me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Están designados en millares, pero cada uno con una designación determinada para acabar con la vida de cada cristiano, de cada creyente y por ende de la iglesia. Y ese es el problema. Por eso tenemos muchas iglesias que hay muchos hermanitos que hay que ministrarle liberación, lamentablemente. Y es por esa razón. Porque a veces no sabemos con qué estamos luchando, porque el mal tiene una razón de ser. Pero obviamente el mal, la maldad, el pecado, lo que hace es abrirle puerta ¿a quién? A los demonios. Y cuando los demonios se meten, entonces la persona se vuelve violenta. Aleluya. La persona se vuelve rebelde. Aleluya. Los padres saben de qué estoy hablando, los que tienen hijos. Cuando se le mete el diablo a los hijos, cuando se le meten los demonios, aleluya, se vuelven rebeldes, se vuelven que no le oyen a nadie, ni a papá ni a mamá. Hoy en día las generaciones están así y los padres no encuentran qué hacer. Niños, jovencitos lanzados a la calle, aleluya, atracando, aleluya, santo el Señor. Eso es increíble. Niños y niñas lesbianas, niñas de 12 años declaradas lesbianismo. ¿Y dónde están los padres? ¿Se mudaron? Pues no. Es que no tienen nada que hacer, porque es que las generaciones se han ido transformando y los demonios se están empoderando de muchos cuerpos, de mucha gente, y se ha aumentado la maldad. Se ha aumentado la malignidad y son hombres violentos. Por eso el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, porque tienen que invertir el poder del mal que está operando para poder sacar resultado del establecimiento del reino de los cielos en nuestros alrededores. Yo quiero hablar de esto. Yo quiero enseñarte acerca de esto. Yo quiero que tú entiendas la naturaleza de esto. Porque realmente nosotros entendemos que el pecado es la acción. El pecado no radica nada más en la acción. Por eso Jesús, con sus enseñanzas, trastornó el mundo de su entonces, de su tiempo, su época. Porque no lo entendía muchas veces, mucha gente. Porque él decía: ¿ustedes creen que por el hecho de que el hombre se llegue a una mujer, ya eso es adulterio? ¿Ustedes creen que eso es lo único? El Señor está diciendo no. Pues no, sencillamente no. Si usted se la imagina en su corazón, ya usted pecó. Porque usted cree que usted mata a una persona y por eso usted es homicida y usted le falló al sexto mandamiento que dice no matarás. Pero el Señor te dice, la Biblia te declara, el que aborrece a su hermano es culpable de juicio. O sea, es homicida. O sea que usted no puede odiar a nadie, porque si usted odia a una persona, usted es homicida. Usted mató. Eso es lo que te está diciendo la palabra. Lo que implica que el pecado no se limita a la acción. Ahora bien, la acción abre puertas más amplias a los demonios. Y por eso los demonios entran cuando hay pecado, poseen los cuerpos y los cuerpos o las personas se vuelven malas, se vuelven violentas.
Y eso es lo que viene el Señor a enjuiciar. Por eso, mis hermanos, le estamos diciendo en estos términos para que se entienda. Porque si los hombres del tiempo de Noé eran violentos, eran malos, eran muy malvados. Los hombres se echaban con las bestias, se echaban hombres con hombres, se echaban mujeres con mujeres, cambiando todo uso natural. Es decir, trastornaron toda su época. ¿Qué diferencia tenemos ahora? Donde estamos viendo una multiplicación del mal. Miren, señores, son tan dinámicos y tan inteligentes que se inventan cosas. Se la inventan cuando no existen. ¿Para qué? Para hacer el mal. Porque el designio del corazón del hombre está inclinado al mal. Es un deseo de hacer lo malo. Entonces, por eso les estamos diciendo, mis hermanos, que tengamos mucho cuidado con esto, del mal que quiere acercarse a nosotros, el mal que quiere acercarse a tu vida, asediar tu vida, destruir tu vida, acabar con tu familia, acabar con tu ministerio, acabar con tu iglesia. Tienes que cuidarte, tienes que cerrar puertas, tienes que cuidar todo lo que el Señor te ha entregado, tienes que leer tu Biblia, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que buscarle para que el enemigo malo, cuando llegue a tentarnos, nosotros podamos estar firmes en el día malo. Y aunque se levanten miles en contra de nosotros, aunque se levanten 10,000 en contra de nosotros, nosotros vamos a vencer. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En Él está nuestra victoria. En Él está nuestra victoria. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Este es su espacio, mis hermanos. Sigan sintonizando nuestra enseñanza. Lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho cariño, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda comprender los misterios de Dios y por qué el Señor nos está llevando en esa óptica, en esas dimensiones, porque es tiempo de que nosotros veamos la mano de Dios obrar a favor nuestro. Es tiempo de que se levanten ministerios, es tiempo de que se levanten pastorados poderosos. Es tiempo de que se levanten evangelistas con poder de Dios. Estoy hablando del poder real. Estoy hablando a personas que Dios tiene diseñada para una obra, para un ministerio, para una labor. Estoy hablando con ese tipo de personas para que entiendan el ministerio de Dios, el misterio de Dios, el llamado de Dios y por qué tenemos tantas oposiciones en la vida. No es fácil ser cristiano, no es fácil llevar un ministerio, pero el Señor está de nuestro lado. El Señor está de tu lado, el Señor está de mi lado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima.